soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver ejemplos numéricos de independencia condicional, bueno, y realmente siendo más precisos, de correlación condicional. El concepto de independencia condicional era una relación entre tres variables aleatorias, de modo que si yo conocía el valor que había tomado la variable A, por ejemplo, entonces pues si mi distribución de probabilidad de B, sabiendo C y A, es lo mismo que la distribución de B sabiendo solo A, pues entonces B y C eran condicionalmente independientes, porque una vez sabido A, ya la información sobre uno no me permitía mejorar la predicción del otro, ya digo, si sé A. El concepto permitía expresar las relaciones entre distintas variables en un modelo probabilístico de este tipo, cuya versión más general se denomina red bayesiana, donde, bueno, pues si no hay flecha, es que hay pues independencia condicional, o sea, son unos árboles donde cada variable, pongamos C, pues dado su padre A, es condicionalmente independiente de todo lo que haya en el diagrama que no sea hijo suyo, si esto fuera más complicado. Bien, en los ejemplos que vamos a ver aquí, más que independencia, vamos a hablar de correlación. Las variables independientes son no correladas, el recíproco no es cierto, pero en fin, sabiendo varianzas y covarianzas y ajustes por mínimos cuadrados e identificación lineal, pues lo único que podemos saber en principio es si dos variables tienen o no correlación, con lo cual pues vamos a hablar de condicionalmente correladas o no correladas cuando tengo una matriz de varianzas-covarianzas que me relaciona tres variables aleatorias. Entonces, la mejor predicción lineal de B y C, estas dos, dado A, esta información, pues es aplicando la fórmula clásica, covarianza multiplicada por la inversa de la información. Aquí lo tenemos y eso pues me dará un modelo lineal identificado, tecta, que será pues una matriz en este caso, que me da las predicciones de B y C conocidas a la mejor predicción lineal. El error de predicción tiene esta expresión, la varianza a priori de las variables B y C, menos covarianza inversa varianza de información, covarianza transpuesta, fórmula de Schur, que da lugar a todo esto de aquí. Entonces, ¿qué significa que conocidas a estas dos variables sean condicionalmente no correladas? Bueno, pues si esto de aquí fuera 0 y esta matriz fuera diagonal, significaría que conocer más información sobre C, por ejemplo, no me permitiría mejorar la información sobre B, porque claro, si esto es 0, significa que la diferencia entre C y la predicción de C dado A no me aporta información adicional, este 0 de aquí, correlación adicional para predecir mejor B. Y viceversa. La información adicional sobre B, una vez conozco A, si eso es 0, no me permitiría hacer una mejor predicción de C conocido B y A diferente a la que yo haría conociendo solo A. Por lo tanto, pues si esto es 0, si el elemento 1, 2 de esta matriz es 0, las variables serán condicionalmente incorreladas. Si fueran distribución normal, multidimensional, serían condicionalmente independientes, pero lo dejamos en incorreladas. Claro, si paso esto al otro lado, pues tengo esta expresión, que esta covarianza entre B y C tiene que tener exactamente un determinado valor, función de estas de aquí, para que se dé esta condición. Bueno, vamos a ver ejemplos numéricos. Nuestro primer ejemplo va a ser que A sea la suma de B y C. ¿Qué ocurre con esto de la correlación o no, etcétera? Supondremos que B y C son variables independientes, pero claro, la idea es que sabiendo la suma y B sí que podré saber C. O sea, aquí va a haber, como ponemos aquí, independencia, falta de correlación entre B y C. Si no supiera A, pero pasarán cosas cuando sepa A. Entonces, pues la varianza de B igual a 2 y la varianza de C igual a 1 supondremos que serán datos y que son independientes, es de 2, 0, 0, 1. Y ahora, sabiendo este modelo lineal, vamos a calcular el resto de números de la matriz de varianzas-covarianzas completa. Entonces, ¿cuál es la covarianza entre A y B? Bueno, pues como A es B más C y B, pues entonces esto da B cuadrado más C por B.
la esperanza de b cuadrado es la varianza de b y la esperanza de b y c, producto, pues como son independientes, esto dará 0. Y por lo tanto, la covarianza entre a y b es igual a la varianza de b. Por eso este 2 pasa ahí y ahí por simetría. Del mismo modo, la covarianza entre a y c, pues al multiplicar por c, pues sale b más c por c, pues bc 0, y la varianza de c. Este 1 pasa aquí y aquí por simetría. Lo último que me queda ya es la varianza de a, que es pues la esperanza matemática de b más c al cuadrado, y esto da pues cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, y como la esperanza matemática de esto, al ser independientes, es 0, pues queda la varianza de b más varianza de c, o sea 2 más 1, 3. Aquí tenemos, por tanto, la matriz de varianzas covarianzas completa de a, b y c. Con lo cual ahora vamos a ver la independencia o no condicional cuando sabemos a. Pues claro, la varianza residual de b y c cuando me dicen a, que es la suma, pues será este trozo de matriz, este trozo 2, 3, 2, 3, menos esta matriz por la inversa de este 3, digamos 1, 1, y por esto de aquí, que es bueno, el 2, 1 transpuesto. Bueno, pues eso da esta matriz de varianzas covarianzas del error residual, que podemos ver que no es diagonal, y por tanto, aunque sin saber la suma, saber b no me servía para nada para predecir c, sabiendo la suma, esto no es diagonal, y por tanto, si sé la suma y b, entonces puedo predecir c. Claro, el sentido común me dice que lo puedo predecir exactamente. Si sé la suma, si sé b más c, que es a, y se ve, pues c se despeja. Efectivamente, si calculo los valores propios de la covarianza, lo que se llaman componentes principales, pues me da un autovalor 0, que significa que ahí dentro hay una variable aleatoria con varianza 1,33, pero una relación determinista, este 0 de aquí. Claro, lo que predecía el sentido común, que si yo sé la suma, pues claro, queda algo de azar en la tirada de b, digamos, pero si sé lo que ha dado la suma y la tirada concreta de b, entonces despejo determinista claramente la variable c. Bueno, pues esto es lo que significa este 0 de aquí. Por lo tanto, hemos visto un ejemplo de variables independientes, pero que, sabida otra, ya son dependientes. Claro, condicionalmente dependientes, ¿vale? O sea, b y c físicamente son independientes. Pero claro, si alguien ve su suma y me la dice, pues entonces ya dejan de ser independientes, sabida la suma. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, pues es un abstracto y yo tengo pues una matriz sigma donde hay determinado numerito, la covarianza entre b y c, que la dejo, digamos, como parámetro ajustable y, por ejemplo, pues esto es una función de ese parámetro y sigma 0, pues aquí pone un 0. Comprobamos que sus valores propios de este sigma S0 pues son positivos, si no, no tendría sentido estadístico, y de modo que aquí, por ejemplo, estaríamos en el mismo caso que antes. Las variables b y c son independientes o al menos no correladas si la única información que tengo es sobre ellas mismas, pero si tengo información sobre una variable a que está correlada con ambas, entonces ya las he relacionado indirectamente a través del conocimiento de a y dejan de ser condicionalmente independientes. Pues haciendo lo mismo que antes, conocida la variable 1, pues esta inversa de la información de 1, etc., me da una covarianza del error residual que no es diagonal y, por tanto, ya se han hecho condicionalmente dependientes y ya conocer una me ayudará a conocer la otra, como en el caso de la suma, pero no tan extremo. Los valores propios de esta matriz son los dos positivos y, por tanto, aunque me ayudará conocer b y a para predecir c, no me ayudará tanto como el caso de la suma, donde lo que quedaba ya era determinista. Aquí, si conozco b, no tengo ni idea de qué decir de c, pero si conozco b y a, entonces ya refino la información, digamos, mejor que si solo conociera a, debido a que esto no es diagonal.
Esto de aquí no es 0. Si ahora hago que la covarianza entre B y C valga exactamente esto de aquí, que habíamos visto antes en la teoría, 3 por 4, 12 entre 2, 6, pongo ahí este 6, entonces B y C tendrían correlación, pero conocido A dejarían de tenerla, serían condicionalmente no correladas. Vamos a verlo. Bueno, primero comprobemos que esta matriz tiene todos los valores propios positivos, porque si no, no tendría ningún sentido estadístico. Y entonces, pues el residuo dado A, pues sería, claro, pues el trozo 2, 3 menos, pues covarianza por la inversa de la información 1, 1, transpuesta, etcétera, pues con la fórmula de la mejor predicción, la varianza residual tendría una matriz diagonal y por lo tanto ya saber más información de una de las variables no me serviría para predecir mejor la otra, ¿vale? Por lo tanto, una vez sé A, las predicciones condicionales que yo haga de B o de C ya son independientes entre sí. Por lo menos las mejores predicciones lineales, que son las únicas que la correlación discute. Cuando yo tengo independencia condicional, como es aquí el caso, yo puedo dibujar la relación entre esas variables como una red bayesiana. Vamos a verlo. La mejor predicción de B y C dado A es, pues eso, el 2, 3, 1 covarianza por la inversa de la varianza de la información, elemento 1, 1 de este sigma del ejemplo 2, que le he llamado SCI. Y entonces pues sale un coeficiente de 1,5 para predecir B y de 2. O sea, aquí tengo B es 1,5 por A más un cierto ruido y C es 2A más un cierto ruido. Y claro, ¿qué ruido en concreto? Bueno, pues ruidos de varianza 5,5 y 12. Lo que dice este residuo. 5,5 para predecir B y 12 para predecir C. Por ejemplo, en efecto, si A tiene varianza 2, pues entonces al multiplicar A por 2, su varianza se multiplicará por 4 y este 2A, digamos, tendrá varianza 8, que sumando 12 de ruido aleatorio, 12 y 8 dan 20, que es la predicción de C, y en fin, todo cuadra, ¿vale? Podéis comprobar que esta red bayesiana, donde se supone que A es el input y B y C son los outputs, pues conocido A, B y C son condicionalmente independientes y B se predice a partir de A con este modelo de aquí, mientras que C pues se predice a partir de A con este modelo de aquí. Pero también podría haber identificado otro modelo, por ejemplo, suponiendo que el input a todo este modelo probabilístico era B. Dado B, pues la mejor predicción de A y C sale este 0,3 y 0,6, pero realmente la independencia condicional me permite dibujar esta nueva red bayesiana, donde la flecha entre A y B la he puesto al revés. Entonces ahora el modelo inverso en sentido estadístico, pues A es 0,3B más una cosa de ruido 1,1 porque este residuo de la predicción de A dado B tiene varianza 1,1. Es este de aquí. Esto de aquí, el de C, pues como son condicionalmente independientes, pues pongo lo de antes, sabido A. Entonces efectivamente veis, por ejemplo, que si B lo multiplico por 0,3 y luego, claro, 0,3 por 2, pues da este 0,6. Y si hacéis los cálculos con las varianzas, pues también sale todo, digamos, de manera que la matriz de varianzas covarianzas entre A, B y C, esta SCI que estoy yo manejando, también puede ser generada por este modelo estadístico, donde ahora el input es B. Y ya podría tener un tercer modelo dando la vuelta a la flecha entre C y A si yo pensara o fuera a utilizar esto para inferir cosas donde la variable que yo pudiera medir o conocer con un sensor o lo que sea fuera C. En ese caso, la mejor predicción de A y de B dado C, pues dan coeficientes de 0,2 y 0,3 y entre A y B yo dejo el modelo igual que al principio porque, pues eso, conocido A, nada cambia de mi predicción de B, sabido o no sabido C, esa incorrelación condicional. La cuestión es que efectivamente este 0,2 de este modelo por 1,5 da este 0,3, que es la predicción de B dado C, pero como no hay flecha aquí, significa que esa predicción de B dado C realmente se puede hacer utilizando A como variable intermedia. Y por lo tanto este tercer modelo también explicaría y generaría
sabiendo que esto es una variable de varianza 20. Haciendo operaciones generaría la matriz de varianzas, covarianzas adecuada. Efectivamente, por ejemplo, 0,2c. Si c tiene varianza 20, pues 0,2c tendría 20 por 0,2 al cuadrado, 20 por 0,04 da 0,8 y cuando le sumo este 1,2 da efectivamente las 2 unidades que tiene A de varianza. O sea que, ya digo, todo cuadra. Vamos a concluir. La independencia condicional parece un refinamiento inútil, pero está detrás de las redes bayesianas de modelos probabilísticos donde no hace falta estudiar todas las interacciones posibles entre todos los pares posibles de variables, sino que hay como un hilo, unas ciertas variables intermedias, unos nodos de un árbol que me permiten propagar con facilidad la información probabilística. Realmente correlación no indica causalidad, ya hemos visto que las direcciones de las flechas se pueden poner en un sentido o en otro, según yo suponga que se conoce una cosa u otra, pero claro, en modelos probabilísticos complejos se intenta que así sea, pero en fin, ya digo, dependiendo de lo que se tenga como dato, el sentido de la flecha no indica, en principio, causalidad. Simplemente indica estimación de una variable dada a otra. Entonces, encontrar esas variables intermedias que explican la relación entre cosas es importante en ciencia porque, claro, si no encuentro esas variables intermedias, esa independencia condicional, pues entonces la inferencia probabilística multivariable se hace más difícil de entender intuitivamente y necesita también numéricamente manejar matrices más grandes. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Gracias por vuestra atención. Suscribíos al canal si lo consideráis conveniente.